Bueno, ya los presentamos recién. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les damos la bienvenida, gracias. ¿Cómo están? Yo empiezo con Rogelio, el hombre electoral. Empiece, claro. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Rogelio, ¿las PASO sirven? ¿No sirven? ¿Hay que cambiarlas? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen a priori en la justicia electoral tucumana? Yo haría la pregunta, ¿cómo eran antes? ¿Cómo eran antes? Y eran elecciones internas, donde las cúpulas partidarias Sí. disponían de alguna forma quién iban a ser los candidatos, o directamente no había elecciones internas y los congresos partidarios o asambleas partidarias determinaban quién eran los candidatos. Pero Hubo un día en el 2001 donde esto explota, que se vayan todos. Pero también hubo un día o una época donde los opositores no tenían elecciones, entonces los mandaban a votar en las internas a los rivales y ahí se fueron deteriorando las internas de los partidos. Yo creo que más que todo, ¿No? primero desaparecieron las líneas internas. Yo creo que eso es fundamental, uno se olvida mucho, Sí. que desaparecieron las líneas internas. Yo no se acuerdo, al menos yo me acuerdo del 83, Sí. que había realmente verdaderas líneas internas, tanto nacionales como provinciales. Hoy no hay línea interna. Entonces, al no haber línea interna, ¿cómo va a haber elecciones internas? O sea, no puede haber verdaderas elecciones internas. O sea que hoy sigue siendo la mejor opción este sistema de paso. No, creo que los partidos se encargaron de boicotear el sistema este, al no haber interna. Claro. O sea, si yo tengo fórmulas presidenciales en las cuales son únicas, no hay interna. Claro. Acá en Tucumán la única interna, hay interna ¿qué? A diputados nacionales. Claro. Sí. Solamente en 3 frentes. Sí. Lo único interesante para nosotros, en definitiva, es eso. Esta elección es solamente para eso. Sí, los candidatos incluso sus campañas no van dirigidas en función de la interna. No están discutiendo con sus otros candidatos. Exactamente, así es. Porque no. Me parece que lo que faltó a esta ley es el de recrear las líneas internas. Si yo tuviera líneas internas, no serían personalismo como siguen siendo personalismo. Me presento, soy candidato y listo. En vez de venir una línea interna y haber verdadera línea. Me parece lo que falta eso. Si es que queremos fortalecer los partidos políticos. Bueno, nuestra Constitución se Era el basa objetivo. Bueno, yo le escuchaba en los partidos. al que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y decía, bueno, los partidos ya no existen. Bueno, hay una Constitución. La Constitución dice que los partidos son los que la nominación de los candidatos a cargos públicos es a través de los partidos políticos. No hay otro. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué opina usted sobre, Bueno, sobre me parece, esta sí, me crisis parece de que- partidos? Me parece que hay que, los medios ayudan a entender algunos de estos mecanismos que por ahí la gente no los entiende, los candidatos tampoco ayudan a que se entiendan, y finalmente la discusión esta sobre pasos sí o pasos no, Sí. ha quedado reducida a eso, ¿no? A una especie de Claro. ¿para qué existen si no hay, como dice acá el doctor, finalmente contienda entre candidatos? Yo quiero decir que las PASO son un progreso en la participación política de la ciudadanía. La participación política ha ido creciendo, a mi modo de ver, en el tiempo muy favorablemente a la mayor participación. Sí. El voto femenino primero, el voto de las personas procesadas no condenadas, el voto joven de estos últimos años, va marcando una tendencia a mayor participación política. Las PASO son eso, un empoderamiento del electorado, porque fíjese que en las PASO lo que la gente elige es los candidatos que van a ir a la interna, a la elección general en octubre. Bien. O sea, el día domingo, el elector, hoy les decía a los alumnos en clase, tiene que entrar ancho al cuarto oscuro porque tiene el menú más variado de candidatos. Y de ese menú variado, que algunos partidos se han, digamos, mezquinamente han reducido a una candidatura única, Sí. pero en el 2015 hubo candidaturas a diputado, a presidente con 3 candidatos en el caso de Cambiemos, 1 en el caso Sí, del Frente claro. para la Victoria. Digo, hoy los partidos se han encargado de desnaturalizar o, como dice acá el doctor, boicotear. Pero digo, el deber ser y el ser a veces están un poco distantes entre sí. Correcto. Las PASO son una oportunidad enorme para que todos los ciudadanos, afiliados y no afiliados, elijamos al mejor candidato del mejor que nos guste. Mire qué ancha y grande es la opción en términos gastronómicos, dirían un menú enorme de ¿Y posibilidades. la sociedad está entendiendo justamente esa Y a mí me responsabilidad parece que no. tienen? Entonces la gente, y las campañas están dirigidas a vótennos para que sigamos, vótennos para que no vuelvan.
Y la gente tiene que ir el domingo, a decir cuál es mi mejor partido y cuál dentro de este partido es mi mejor candidato. Y depositar en la urna esa opción, porque eso va a servir para fortalecer al partido político, que va a saber de qué volumen de candidatos y de votos tiene cada candidato. Sí. Legitima mejor al ganador, porque es el pueblo el que ha elegido, y no la cúpula partidaria el que decide quién gana. Y finalmente empodera al elector, porque es el elector el que elige y no la cúpula la que decide quién va a ir a participar. Pero miren, en el medio, esta ley ha traído el famoso tema del piso del 1,5%. Sí. Claro. O sea que hay partidos que están desesperados buscando... Expliquemos que el 1,5% es lo que tiene que sacar como mínimo... Es el mínimo de votos válidamente emitidos que tiene que obtener un partido para... Un candidato para pasar a la general. Seguir. Exacto. O sea que el primer desafío es llegar al 1,5%. Después de superar el 1,5%, ganar en la interna, si la hubiere, entre los distintos candidatos y ser el elegido. El elector tiene la enorme herramienta de elegir. El domingo va a ir ancho a votar en una urna enormemente abierta de posibilidades. Esa primera fase, que es un empoderamiento, decíamos, de los ciudadanos, un empoderamiento político, un derecho político potenciado, se va a reducir en octubre, cuando solamente pueda elegir entre aquellos que hayan superado el 1,5% y hayan sido ganadores en las PASO. Y después se va a reducir aún más, porque si tiene que haber balotaje, el menú vuelve a achicarse ya entre dos candidatos. Quiero decir con esto que el día domingo puede elegir al mejor candidato del mejor partido o al que más le guste con total libertad. En octubre va a tener que elegir un poco menos, porque va a estar la limitante del 1,5% y de quién ganó las PASO. Y en una eventual balotaje, el menú se reduce. Seguro. Y ahí sí la gente va a tener que votar por lo que hay. Y muchas veces no va a tener nada que ver entre las elecciones de octubre y las de agosto. Por eso digo que las PASO, quizá, me parece, estoy convencida, han sido un progreso, un paso para potenciar la participación política, para hacerla más democrática, más participativa. Pero le hago una consulta. ¿Qué herramientas, por ejemplo, cree que tiene la sociedad hoy para poder elegir en esta instancia que son las PASO, si hablamos de que hubo muy pocas propuestas por parte de los candidatos, o por lo menos no se las conoció? Estás diciendo una cosa muy cierta. Estamos diciendo que los partidos políticos no han sido generosos a la hora de abrir las posibilidades a todos los candidatos. Mire, de entre las dos fuerzas mayoritarias o las que se dicen mayoritarias, hay una tercera opción que se estaba formando y finalmente no se formó porque alguien dijo yo no quiero participar en ninguna interna. Alguien dijo no quiero ir a un PASO. Y de esas PASO frustradas hay candidatos que han ido a un lado y hay candidatos que han ido a otro y hay un tercero que ha quedado medio solo en una opción que para muchos sectores del electorado hubiera sido una buena opción. Bueno, estos candidatos que nadie visualiza como futuros eventuales ganadores, son los candidatos que el domingo se pueden votar. Porque nadie gana el lunes. El domingo a la noche no ganó nadie. Bueno, pero la interpretación va a ser... Pero a mí me parece que los medios ayudan a entender eso. Y a la gente... O a deformar eso también. Y hay periodistas que incluso han dicho cosas terribles sobre las PASO. Y la discusión sobre PASO sí, PASO no, omite la discusión sobre esta posibilidad de participación política, que a mi modo de ver es un plus sobre lo que ya teníamos. Bien. Doctor, ¿usted cómo lo ve desde el ámbito político? Yo creo que, como decía Pascal, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y en realidad... No diría que vamos al infierno el domingo. No tanto. El problema es que la política deslegitimada va a buscar en la ciudadanía lo que dentro de los partidos no tenía. Y se da la situación paradojal que la Constitución del 94 le da, como decía Rogelio, entidad constitucional a los partidos políticos y como única vía de poder seleccionar las autoridades, pero esa cosa se da simultáneamente con que el partido político pierde su importancia. Le podemos decir que sea un problema de ideología, en que las ideologías están cayendo. Al final también tenemos que tener en cuenta que Erich Hobsbawm dice el siglo más corto es el final de la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín parece que arrastró todas las ideologías. Y me parece que lo que se buscaba en los PASO no se ha encontrado, que es la competencia real. No hay competencia de ninguna manera. Y la competencia no existe
porque en un padrón de 1.100.000 personas como es en Tucumán, competir con alguna posibilidad de éxito necesita una cantidad de recursos al que no se puede acceder fácilmente. Entonces se vuelve a hacer que tengan la diferencia a favor. En su momento, cuando todo era cerrado, las oligarquías partidarias y las cosas que son hasta graciosas de lo que se veía en los partidos o los famosos apoderados yendo del partido al juzgado cambiando las listas. Se ha cambiado eso por una fuerte prevalencia de quién tiene los recursos y a la hora de los recursos, en verdad, que al Estado no hay quien le gane. Entonces, esto que en la Por eso es una malversación de los recursos. Llegamos a una malversación de los recursos. Totalmente, totalmente. Una malversación de recursos que hagan el Estado. Entonces me parece que las PASO, atrás de esta aparente apertura... Pero doctor, ¿no hubiera cambiado esto? O sea, está bien, se buscaba este fin con las PASO. Ahora, si no hubieran estado las PASO, no hubiera cambiado esa realidad. Claramente no. O sea, digo, las PASO se buscaba ese cambio. Pero no los cambió. No los cambió. Pero si no hubieran estado las PASO PASO, tampoco hubiera cambiado esto. Y probablemente se hubiera reforzado las oligarquías partidarias. Probablemente eso. Bien. En última instancia, si ustedes ven rápidamente, la única interna que se conoce en los años estos de democracia como genuina es la de Menem y Cafiero del 8 de julio de 1988. Sí, el Frepaso tuvo una... el Frepaso Chacho Álvarez tuvo y Bordón en algún momento. Y Bordón, sí. Yo creo que tenían un componente de trampa, pero bueno, era que competía Bordón contra la estructura radical, entonces tampoco mucha genuinidad no había. De manera que, y luego la tenemos a la ciudadanía, además de que este federalismo formal, de que cada uno llama a las elecciones cuando le conviene, la tenemos a la ciudadanía todo el año en procesos electorales. Que no es, nadie se opone a ir a votar, pero los procesos electorales desvían la actividad central que tienen los gobiernos, que es hacer cosas para el bien común. Doctor Rodríguez del Busto, ¿le parece que va a haber que anotar cosas para ir cambiando esto, para que queden después de las PASO algunos ajustes que podrían hacer los legisladores o no? Seguramente que sí, hace rato lo tendría que haber hecho. Y creo que... Yo veo en Tucumán donde hubo, por ejemplo, interna, si hay un partido que, entre comillas, resucitó con las primarias, fue el radicalismo. Claro. Yo no veo el radicalismo, y lo ve cómo surge José Cano, y lo hace con interna que ahora había 6 líneas que participaban. Ya se fortaleció el partido, que estaba bastante venido a menos, se fortaleció muchísimo el partido. Y fue con las primarias. No fue de otra forma. Ojo, el radicalismo les encanta la interna, ¿no? Si hay un partido que le gusta la interna, el radicalismo. Y bueno, lo que pasó ahora con esta lista alternativa, por ejemplo, que lo lleva Manuel Curel, es algo parecido a esta acción también que usted menciona de José Cano, digo, ir por las internas y fortalecer de alguna manera... sí, a pesar que se compiten, la verdad, que bastante desparejo, pero sí. Sí, en los términos que dice Rogelio es como despuntar el vicio, ¿no? Claro. Sí, pero a ver, esta última reforma del año de abril de este año, en la que se introdujo la condición de la admisión del apoderado del partido para unir la lista de candidatos a presidente y vice con la de diputados, esto de lista corta y lista larga, en lugar de ayudar a las PASO, la vuelve a desnaturalizar. ¿Por qué? A ver, doctora. Porque fíjese usted que las PASO justamente hemos dicho que es una modalidad de participación de candidaturas dentro de un mismo espacio político. Sí. Lo deseable hubiera sido que en esta elección, ya que no hay candidatos alternativos de los partidos más grandes, por lo menos hubiera sido interesante que los diputados, los candidatos a diputados se hubieran podido ir acoplando en el buen sentido de la palabra, anexando su boleta de presidente y vicepresidente. El Partido Radical particularmente hubiera podido hacerlo con la candidatura de Amaya y la candidatura de Curel. Sí. Como pasó en el Frente como Vitar y Leito. ¿Por qué eso no pasó? Porque se introdujo una reforma muy sutil, a mi modo de ver, muy
inteligentemente planteada, pero muy perversa. Con una intencionalidad muy clara, digamos. Sí, muy perversa, en la que dice que para que se puedan anexar las boletas, las candidatas de diputados a la lista de presidente y vice, hace falta el aval del apoderado del partido. Y estos dos partidos lo que han hecho, no lo ha hecho Labaña, por ejemplo, que le ha permitido a dos candidatos listas internas ir con la lista de su nombre encabezando. No compite igual el que va con lista corta que el que va con lista larga. Yo no me imagino un elector en el cuarto oscuro recortando con una tijera la candidatura de presidente y vice para anexarla a la lista corta del candidato a diputado que elige votar. La condición de ir anexada de entrada con la lista, con la boleta hecha de esa manera, favorece muchísimo al que va avalado por estos apoderados. Estos partidos han actuado mezquinamente, digo, en términos de permitir la competencia real. Correcto. Han dejado a unos en ventajas respecto de otros, y esa perversidad de la reforma electoral, que fue chiquitita, que fue casi sutil, que nadie advirtió, motivó planteos. Pero tiene Sí, un creo sentido, que pero por tiene un primera- sentido. Tiene un sentido. A ver. Y el sentido es de línea interna. Vamos con la línea interna. Usted hablaba recién de Menem y Cafiero. Sí. Menem tenía su gente acá y Cafiero tenía otra gente acá. Eran líneas internas. Bueno, pero La línea interna que responde, acá en este caso, tanto a Macri como a Pichetto, o en el caso de Fernández, quiere ir acompañado de tal, que es parte de su línea interna. bueno, justamente, doctor, lo O sea, que está diciendo entonces, es que la lo que cúpula pasa, elige en lugar de la las gente. líneas, son Claro. líneas internas. Pero traslada la decisión a la cúpula partidaria y no al elector. Yo lo que pasa estoy que recuperando es la capacidad del ciudadano de a pie que quiere participar y ve listas idénticas, encabezadas por la misma nómina y acompañadas por los candidatos, uno y otro en igualdad de condiciones. Cuando en Buenos Aires se Son líneas decide, internas. yo acompaño a este, pero no te permito a vos a sumarte a mi lista. Claro, hay una limitación, pero... Le estamos sacando al ciudadano la capacidad de elegir y dándosela al apoderado del partido, que es el que define que claramente hay una lista privilegiada y una lista que va medio decolada, a ver si le va bien. Porque hay una lista única para presidente. Si no hubiera una única lista para fórmula presidencial, posiblemente las otras llevarían otra lista. Las listas internas se Exactamente. hubieran surgido. Se hubieran claro. surgido. Sí, ¿Y, pero- y hubo planteo sobre esto? Hubo planteo, sí, hubo planteo, la Cámara lo desestimó, como A ver, también hubo planteo. Acá en Tucumán fue adverso el resultado, pero la doctora Servini de Cubría en su momento avaló la posibilidad de que una lista interna de Labaña permitiera Y en Misiones unir- lo habían aceptado. No, Misiones también, Santa Fe también, Santa pero Fe. fueron revocados los fallos. Finalmente por la Cámara Nacional Electoral, revocó. en un fallo de 2 líneas, que lo único que hace es aplicar la ley, ¿Qué significa un fallo de 2 líneas? ¿Que no hay faltan razones, fundamentos? que no hay fundamentos Correcto. de la fuerza que debió haber tenido el planteo de declaración de inconstitucionalidad de esa norma, porque claramente echa por tierra con todo el espíritu de la participación ciudadana plena. No es lo mismo ir a votar con una boleta completa que con una boleta recortada. Por eso los partidos que no les han permitido unirse están planteando que en el cuarto oscuro también haya listas cortas de los candidatos a presidente para que a la gente no se le dificulte el armado de su voto. Entonces va con la candidatura de presidente y vice que elige, más la candidatura de diputado. Que tendrá que cortarla que- si es que exactamente. Pasa que yo creo que Sí. no se pensó en la gente, sino en la interna. Sigue siendo una interna. Se pensó en la cúpula y no en la participación Sí, ciudadana. exactamente. Entonces estamos de vuelta retrocediendo en algo que nosotros sentimos que era un progreso. Sí, de todos modos, por primera vez hemos asistido a que se dicten disposiciones electorales post-convocatoria. Esto ha sido una novedad. Sí. Y por ejemplo, después del decreto de convocatoria, en que la teoría dice que la convocatoria cristaliza el plexo jurídico en que se tiene que mover la elección, aparecieron las prohibiciones a los anexados de las listas. a las listas. O sea, se llamó elecciones, Se llamó vamos el elecciones 11 a y se votar modificaron y las reglas del después juego. Sí, se por modificaron. ejemplo, con la famosa colectora. Sí, sí, que sí, la sí, saca. Se modifica Sí, se modifica. Y modificar por decreto está ahí en el borde de la legalidad. Hubo un escenario peor, doctor. Hubo proyectos de ley ingresados a la Cámara de Diputados para directamente eliminar las PASO con la convocatoria y el calendario electoral Así es. iniciado. Mire si había cambio de reglas de juego. Lo cual demuestra que para la gestión política esta es una cuestión de coyuntura. Cuando me viene bien, la mantengo. Cuando me viene mal, la Qué suspendo. mensaje complicado para la Y ciudadanía. el ciudadano, y vuelvo a poner el foco en el ciudadano está queriendo ser más partícipe y más protagonista. Las PASO son una oportunidad. Hay que decirle a la gente,
tiene que ir a votar porque es obligatorio, pero tiene que ir a votar porque el día domingo va a votar de la manera más libre de todas las elecciones que va a tener. Más libre que la de octubre y más libre que la de noviembre. Porque el menú es un menú mayor, más ancho, más completo y más diverso. ¿Usted qué le cambiaría, doctor, a las PASO? Y yo la estudié. ¿Cómo salimos de estas cosas, de eficiencia que estamos marcando? Yo estudiaría cómo se vuelve a, sin forzar, porque no se puede forzar, a que el sistema de los partidos adquiera más genuinidad. Pero porque no hay partido, yo escucho ahora de espacio. Esto de las PASO, ya no existen más los partidos. ¿Ustedes tienen idea lo que cuesta una elección? ¿Ustedes saben, aunque sea un secreto a voces, que hoy se pagan hasta los fiscales? Sí, pero eso, entonces, eso no es responsabilidad de las PASO. Eso no es responsabilidad de las PASO. Pero es el dirigente político el que de alguna manera excluye de la competencia a un montón de gente valiosa por no tener recursos. Entonces lo que le estamos haciendo es darle 3 elecciones. Sí. Yo le digo, a mí me lo han dicho, más elecciones. Cuando dividimos las elecciones, en un fallo de la Corte, dividimos las elecciones de constituyentes de las elecciones de legisladores provinciales. Sí. Más elecciones, mejor para nosotros. Cuanto más elecciones, yo soy el que tengo plata. Pero entonces, vos vas a tener 3 elecciones, barato, un fiscal para el sándwich es 1.000 pesos. Por las 3.700 mesas hay que tener 3.700.000 pesos el día de la elección. Más los autos y toda la parafernalia y todo. Bueno. No se puede Usted ha competir. Prohibido todo eso, ¿no? También. Usted ha prohibido cuando estaba en la corte todo eso. No, a mí me cobran una vez que yo dije que el bolsón no era clientelismo, pero era una situación puntual. Primero, que yo no iba a ser la autoridad electoral y decir, suicidarme y decir sí, es delito. Y segundo, que en realidad era una situación puntual de cómo se demostraba que uno modificaba la voluntad del elector. Había una presunción. Claro. Bueno, creo que cada vez nos ha ido peor con eso, ¿no? Tal cual. Doctora, usted estaba... Sí, yo lo que decía es que, a diferencia de las elecciones provinciales, a nivel nacional, para las elecciones PASO y las otras, el Estado Nacional, a través de los fondos que aporta el Fondo Partidario Permanente, paga todas las difusiones, la publicidad televisiva y radial. Y radial. Sí. Con lo cual los gastos, de lo que hace referencia el doctor, en relación, a diferencia de la elección provincial, en lo que eso no está regulado, y ahí sí el bolsillo pesa mucho, la billetera pesa mucho, a nivel nacional, el Estado Nacional les da el espacio publicitario, les entrega 2,5 boletas por el padrón electoral impresas y listas para ser repartidas. Tienen asistencia para el funcionamiento, para el... Pero eso no reemplaza lo que está planteando Gilda, el doctor. Cualquier vaqueano de los procesos electorales te dice que la plata que hay que tener es el día de la elección. Y en efectivo, y ahí cuentan historias de que lo ponían antes cuando había bonos, era más difícil, porque los bonos, desde el punto de vista era más difícil. Sí, de la irregularidad, de la legalidad era más... Sí. Es claro, y esto es mérito de la Justicia Electoral Nacional en materia de conductas, que esto, doctor, que vos decías, de los autos y toda la parafernalia, es propio de las elecciones provinciales. Y yo estoy segura que el doctor Rodríguez del Busto se va a encargar de que en Tucumán esas cosas no pasen en la elección nacional. No, la nacional la verdad que tenemos... Es mucho más ordenada. Yo creo que el mérito de Rodríguez del Busto es grande, pero mucho más mérito tiene la poca atractividad de la elección, porque los que conocemos que son dirigentes territoriales no están trabajando ninguno. No están ni repartiendo votos ni nada. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Porque no les interesa. No hay interés. Porque no les interesa. Y no podemos dar nombre porque sería un papelón. Pero no les interesa. Todo lo que nosotros hemos... Pero ¿cómo no interesa? A ver, estamos por elegir un presidente y no aparece el interés. Bueno, si hay alguien enojado porque no han puesto el de él en la lista de diputados, dice, yo voy a trabajar porque sea el otro diputado, no soy. Así es. Esta es una... Y han gastado mucha plata en la provincia. Es cruel, ¿no? Y han gastado mucha plata. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y han gastado mucha plata en las elecciones provinciales. Doctor Rodríguez Busto, decía algo la doctora Pedicone, que esto de la posibilidad de habilitarle la campaña a través de las radios y el viernes vamos a tener a las 8 de la mañana la veda electoral
donde no vamos a poder decir, che, yo quiero votar por tal candidato, lo que sea. Sin embargo, y acá hay algo que me ofusca a mí, yo puedo seguir haciendo campaña por Twitter, por Facebook. ¿Qué pasa? ¿Por qué está habilitado las redes sociales? Las redes sociales que ya nos están cambiando la vida y el trato entre nosotros. Es bastante incontrolable Sí. poder controlar, eso es lo que pasa. Doctor Parachi Pero no es desigual con los medios de comunicación, por ejemplo. Sí, es verdad. Doctor Parachi sabía decir algo. Sí. El Doctor Parache fue federal y electoral durante mucho tiempo. Ya falleció. Sí. Decía algo muy cierto, que a mí me parece muy cierto. Yo no sé por qué prohíben la publicidad. Debería haber publicidad hasta el mismo día de la elección. No debería haber veda. No debería haber veda. ¿Qué me va a hacer cambiar? Mira, publicidad me va a hacer cambiar mi voto. Yo creo que no. Hay quienes dicen que las encuestas sí, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que la gente... O sea, no lo debemos equiparar. La encuesta sí. Yo creo que sí, la encuesta sí. Correcto. Porque la gente vota ganador. Así como en el hipódromo. Claro. El ganador, al favorito lo votan, todos lo apuestan. Lo mismo pasa con las elecciones. Eso sí, hay una prohibición de publicidad 6 días antes, ¿no? No, de No, de publicidad, encuesta. La encuesta sí. De publicidad sería hasta el viernes. Exacto. Claro, arranca el Pero viernes. las redes sociales están liberadas. Usted sabe- es imposible poder controlar hoy todavía eso. La Cámara Realmente Nacional imposible. Electoral acaba de crear el año pasado Sí. un registro que la propia Cámara mantiene habilitado, donde se obliga a todos los partidos políticos a decidir su sitio web, la modalidad bajo la cual van a trabajar, y eso permite, de algún modo, no en términos de eficacia plena, controlar cómo se maneja la publicidad de las formas en que la modernidad ha planteado. Esto es como inmanejable. Tal cual. Esta es una ola de la que no podemos apartarnos, se viene y nos va a estar aplasta. así. Y luchar contra eso es casi anticipadamente fracasar, porque claramente hay una modalidad nueva. Y eso no va a cambiar porque las modalidades son diversas, porque no hay modo posible. No sé si ustedes han estado viendo en Netflix, hay una serie muy buena que se llama Nada ver. es secreto. Nada es secreto. Ajá. Que es Cambridge Analytica, esa Ah, competencia. claro, sí, sí, el documental. Sí, Impresionante. sí. Y ahí Facebook y todas estas empresas que prestan servicios quedan claramente comprometidas con elecciones tan difíciles como la de Trump en Estados Unidos, con influencia inclusive de Rusia en el resultado electoral. Tal cual. Ese es un caso apasionante que ahora está en los medios y está se puede ver en los documentales que lo aseveran. Yo digo, esta es una modalidad de la que no podemos salirnos, esto va a ser así Bien, y es inexorable. hay que bancársela. Absolutamente. Quería yo hacerle una última Sí. pregunta, bueno, en el medio de toda la polémica que hay, sobre todo a nivel nacional, con esta nueva modalidad, ¿no?, que se va a utilizar para el escrutinio, la nueva empresa concretamente, para el escrutinio definitivo, y se habla mucho de que esto de alguna manera va a suponer un fraude comunicacional, como se dijo. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? Si es un riesgo, si es un el peligro. cómputo provisorio, el famoso El mal provisorio. llamado escrutinio provisorio. El cómputo provisorio lo hace Sí. esta empresa que es venezolana, antes lo hacía la empresa Indra. El cambio de la modalidad es que la información, en vez de partir de los centros de distribución de datos, algunos iban a partir de ahí, que en aquellos establecimientos que no tengan buena conectividad. Sí. El resto, en Tucumán en total, 335 establecimientos tienen buena conectividad y tienen puertos de escáner. O sea, se va a escanear directamente el telegrama desde la escuela. Entonces, lo que aspiran es que sea mucho más rápido, Más veloz. más veloz la información, llegue más rápida y no llevar todo a centros de distribución de datos y de ahí a Buenos Aires. ¿Es seguro? Sería en principio más rápido. ¿Nos quedamos tranquilos? No va a haber... La verdad que yo creo que de todos modos el cómputo ese, debo ser honesto, a mí poco me interesa el cómputo ese, porque Claro, bueno, el que pero en vale el es el definitivo que hacemos exacto. Lo nosotros. más divertido Claro. del debate ese es que el gobierno defiende una empresa de Venezuela y los kirchneristas están en contra. Tal cual, tal cual. Es Sí, una paradoja. Una paradoja, Sí. Una paradoja. Doctor Dato, le quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con este tema, pero lo Ajá. tengo acá al frente. A ver, Así que, aproveche. ¿se arrepiente de haber dejado la Corte y haberse encarado directamente en la política? No, y eso que me dices vos subsiste casi como reclamo familiar. Bien. No, porque era una vieja cuenta personal que yo me quería, que le he podido saldar, porque yo ingreso al MIT en el año 1971. Bien. Y claro, ahora me doy cuenta lo que era el MIT, nada, una desgracia. Entonces cuando vos salís del almacén y vas al supermercado, te das cuenta. Entonces
Me parece que es una experiencia distinta, linda, pero tenías que estar inoculado como yo del vicio de la política. En general, los jueces, muy difícil que se vayan. Diría que en la época que yo me he ido todavía el reconocimiento social y el respeto al juez era mucho mayor ahora que está medio... Me parece que ese es otro tema que más Claro, largo que lo pero podemos discutir también. Entonces, y pasar de eso a diputado con el riesgo real de que te gritan cosas en la calle, qué sé yo, porque yo a quién le tengo que... Aquí a cada uno que me grita le voy a explicar que yo tengo la misma casa del auto que tengo hace 40 años, no se puede. Entonces vas ahí con los buenos ejemplos que han dado los compañeros, ¿no? Conclusión, ¿las PASO las vamos a tener que corregir o están bien como están? Las PASO han sido una herramienta que ha empoderado, que ha potenciado la participación ciudadana. Yo a favor de eso siempre voy a estar, porque me parece que el gran protagonista de la soberanía popular es el pueblo y tiene que hacerlo. ¿Cómo podemos recuperar esto que queda acá en esta mesa del deterioro de los partidos? ¿Podemos ayudarlo desde ahí o no? Ahí hay, entre el deber ser y el ser, que es la diferencia del que hablábamos al principio, están los partidos políticos, operadores del sistema político. Acá el doctor decía, las internas están fallando. Sí. Y yo digo, algo más grave, los partidos están fallando. Fíjese, si un electorado desprevenido aterrizara en esta Argentina de hoy y viera cómo están formadas las alianzas políticas, no entendería nada de nada. Quiere decir que los partidos han perdido la identidad, la mística, el compromiso y la identificación. Entonces, con esa pérdida de identidad es poco probable que las internas dentro de los partidos también sean reales y efectivas. Yo por eso justamente digo, las PASO son una oportunidad de contrarrestar eso que parece casi inmodificable con el tiempo, o que por ahí sí, pero me parece que hay que ponerle mucho énfasis al voto verdadero, al voto auténtico, al voto libre del domingo. Y después vendrán los votos estratégicos, los votos útiles y todas las otras modalidades de votación que vendrán para después. Doctora, muchísimas gracias. Doctor Rodríguez Busto, muchas gracias. Gracias. Doctor Dato, muchísimas gracias. Y hemos aprendido. Sí. Hemos aprendido hasta qué podemos ver en Netflix. Mirá vos, ahí nos dejó ahí.